Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Mucho que comentar en materia de economía en nuestros pueblos y el mundo. Vamos con titulares. Comenzaremos en América Latina hablando de Chile, país que avanza en la ampliación del puerto marítimo San Antonio con una inversión superior a los 4.000 millones de dólares. Hoy en Contexto veremos el auge del café en la economía mundial. Y en Economía 360, Rusia acoge el Foro Internacional World Atomic Week, evento que reúne a representantes de más de 100 países, además de la presencia del director general de la Organización Internacional de Energía Atómica. Comenzamos en Chile, país que avanza en la ampliación de su principal puerto marítimo San Antonio, una inversión público-privada de 4.450 millones de dólares. El puerto de San Antonio debe ser ampliado ya que estudios muestran que a partir de 2032 su capacidad de carga va a ser sobrepasada, explicó la AFP el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Entre las 5 empresas precalificadas destaca la china HSE, junto a otros grupos europeos y coreanos, en un proceso que evidencia la creciente competencia por el control logístico del Pacífico Sudamericano. El proyecto busca elevar la capacidad de carga de 23,4 a 60 millones de toneladas para 2050, respondiendo a la puesta en operación del megapuerto peruano Chancay, también financiado por capitales chinos. Las obras contemplan la construcción de 2 frentes de atraque de 1.730 metros cada uno, que permitirán recibir buques de 18.000 contenedores, facilitando el comercio del país y conectando con nuevas economías. Pasamos ahora a Ecuador. La decisión del presidente de ese país, Daniel Noboa, de eliminar el subsidio al diésel ya golpea directamente el bolsillo de las familias trabajadoras. Los precios de los productos de la canasta básica comienzan a escalar en los mercados populares. La papa, la zanahoria y el limón, productos esenciales en la mesa cotidiana, han duplicado su precio en cuestión de días, según denuncian comerciantes y consumidores. El combustible, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, encareció los fletes y desató lo que analistas llaman un efecto cascada, donde cada eslabón de la cadena productiva se encarece y repercute en los sectores más vulnerables. Un estudio del Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico advierte que los hogares ecuatorianos deberán destinar hasta 103 dólares adicionales al mes para cubrir el alza de la canasta básica, cuyo valor ya supera los 813 dólares, frente a un salario básico que se mantiene rezagado. La medida, presentada como una política de eficiencia económica, amenaza con profundizar la desigualdad social y deteriorar la capacidad adquisitiva de la población, mientras el Ejecutivo insiste en que no hay razones para un incremento generalizado y ofrece compensaciones temporales a transportistas. La realidad en las calles revela otra cosa. Las protestas en varias provincias, principalmente en la sierra, expresan el rechazo ciudadano a una política que prioriza los intereses fiscales por encima del derecho a una vida digna. Seguimos en Ecuador, que además enfrenta una alerta fitosanitaria tras confirmarse el primer caso del hongo Fusarium raza tropical 4, RT4, en una plantación bananera de la provincia de El Oro, una amenaza mortal para el principal producto de exportación de ese país. El ministro de Agricultura ecuatoriano Danilo Palacios aseguró que el foco está controlado con un cerco de vigilancia de 5 kilómetros y una mesa técnica de emergencia, aunque reconoció la gravedad de esta cepa que puede sobrevivir hasta 30 años en el suelo sin existir fungicidas efectivos. La plaga, que bloquea la absorción de nutrientes en las plantas, representa un riesgo catastrófico para una economía que exporta anualmente entre 6 y 7 millones de toneladas de banano, equivalentes al consumo de toda la Unión Europea. Y este jueves la Asociación de Trabajadores del Estado en Argentina ha convocado un paro general y el llamado suma el 90% ya de adhesión. El sindicato de trabajadores, el ATE, aseguró que pese a la huelga se van a garantizar guardias mínimas en hospitales y han afirmado que el gobierno de Javier Milei busca retroceder el país en materia de derechos laborales, de ahí estas acciones de lucha. Estas declaraciones se dieron tras el anuncio del gobierno sobre la limitación del derecho constitucional
a la huelga. Se espera que al mediodía, hora local, haya ya una movilización hasta el Ministerio de Economía en rechazo al cierre de organismos públicos, despido ilegal de trabajadores, la inflación y, por supuesto, recomposición salarial de los fondos adeudados a las provincias y otras políticas económicas de Javier Milei. La economía salvadoreña enfrenta un panorama adverso tras confirmarse la caída de sus principales rubros exportables en los primeros 8 meses del año 2025. El azúcar, uno de los productos emblemáticos, registró una disminución del 11,4% respecto al año anterior, lo que se traduce en casi 20 millones de dólares menos en divisas. El propio gremio azucarero reconoció que la producción total ha caído en un 9%, priorizando el mercado interno ante la menor disponibilidad. La maquila también experimentó retrocesos significativos, una baja de más de 59 millones de dólares, especialmente en prendas de vestir y artículos plásticos. Según el Banco Central de Reserva, el factor determinante fue la reducción de compras por parte de los Estados Unidos, principal socio comercial, lo que impacta directamente en el ingreso de divisas y en el empleo nacional. El Banco de México redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, dejándola en 7,5%. La Junta de Gobierno decidió por mayoría continuar con este ciclo de disminuciones en línea con la valoración del panorama inflacionario. Consideran además el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la actividad económica y posibles impactos de cambios en políticas comerciales globales, así como el grado de restricción monetaria vigente. En adelante podría haber recortes adicionales, evaluando todos los determinantes de la inflación. El objetivo es que la tasa esté siempre en consonancia con la trayectoria que permita converger la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto, manteniendo el compromiso de un entorno de inflación baja y estable. Vamos con esto a una breve pausa y al regreso, en nuestro contexto el día de hoy, veremos el auge del café en la economía mundial. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico y en nuestro contexto el día de hoy hablamos del café, uno de los productos más comercializados en todo el mundo y que ha tenido un impacto significativo en la economía mundial. Un rubro que no solo es una deliciosa bebida que disfrutamos cada mañana, es también una de las mercancías más valiosas del mundo. Su impacto en la economía global es enorme, desde los pequeños agricultores hasta las grandes corporaciones. Destacamos que también es una de las mercancías más valiosas, solo superado por el petróleo. El café es uno de los productos más comercializados hoy en día, más de 500.000 millones de tazas consumidas al año. Para países productores como Brasil, Colombia y Vietnam, el café es una fuente crucial de ingresos y de empleo en esos países. Y hablando precisamente de Colombia, las marcas de café de ese país neogranadino esperan expandir sus exportaciones a China, uno de los mercados de café más grandes y de mayor expansión en el mundo. Vamos a conocer más detalles en el siguiente material. En Colombia, tostadores de café buscan ampliar el reconocimiento en el mercado del gigante asiático, el cual están menos familiarizados con los tuestes latinoamericanos. La creciente demanda en China ha estimulado su importación de café, siendo Colombia uno de sus principales socios comerciales en la industria cafetera. Según estimaciones, China podría ser el segundo destino de exportación del café colombiano en 2026, si la tendencia continúa, lo que crea un enorme potencial para sus productores de café. En este sentido, Luis Fernando Vélez,
González, fundador de Amor Perfecto Coffee, una marca local de café en Bogotá, compartió sus planes y expectativas para explorar el mercado emergente. Con sus humildes inicios como una tienda de regalos que servía café, Amor Perfecto se convirtió en una marca de café en 1997, después de que los clientes descubrieran la alta calidad de sus cafés. Hay que destacar que a medida que China y Colombia buscan un mayor comercio y cooperación, las ambiciones de los productores de café reciben apoyo. Plataformas como los foros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, desempeñan un papel importante para facilitar la entrada al mercado chino, no solo del café local, sino también del sector agrícola en su conjunto. En definitiva, lo que sí es cierto es que en el contexto del comercio global, las empresas cafeteras colombianas están listas para globalizarse, expandiéndose a otros mercados internacionales. Por su parte, Nicaragua alcanza 5.6 millones de quintales de café acopiados en las primeras semanas de mayo. La caficultura continúa destacándose como uno de los pilares agroexportadores de Nicaragua y consolidando su reputación internacional por la alta calidad, sabor, aroma del café nacional y generando, por supuesto, un impacto positivo en la economía tanto local como nacional mediante la creación de empleos y el dinamismo económico en zonas rurales. Se destaca también que este grano es clave para miles de familias nicaragüenses y mantiene su relevancia como motor de desarrollo económico y social. Es por ello que el buen gobierno de reconciliación y de unidad nacional a través de las políticas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio sigue impulsando la producción de café con estrategias orientadas a aumentar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad del sector. Estos esfuerzos contribuyen al fortalecimiento de un rubro que es vital para, como decíamos, el desarrollo económico y el bienestar de los nicaragüenses. Y nos trasladamos ahora a Uganda, donde las exportaciones de café están contribuyendo a disminuir el déficit comercial, además de elevar la posibilidad de desarrollo económico de la nación. Veamos detalles. En Uganda, el auge de las exportaciones de café está generando una drástica reducción de su déficit comercial, ya que el país también intensifica sus esfuerzos para reducir las importaciones. Según datos oficiales, el déficit comercial de Uganda con el resto del mundo se redujo un 83,7% en febrero de 2025, en comparación con el mismo mes de 2024. La disminución del déficit comercial se debe a un importante aumento de los ingresos por exportaciones, especialmente de productos agrícolas, junto con una disminución de las importaciones. Por ejemplo, el café generó 167 millones de dólares estadounidenses en ingresos por exportaciones, seguidos de cultivos como el cacao y el tabaco, en febrero de este año. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uganda, las exportaciones de café aumentaron un 6,99% en cantidad y un 70,71% en valor entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Durante 12 meses, marzo de 2024 a febrero de 2025, totalizaron 6,57 millones de sacos, con un valor de 1.720 millones de dólares. Por otra parte, los expertos en comercio creen que Uganda puede reducir aún más su factura de importaciones, añadiendo valor a su producción agrícola. Hay que destacar que el país ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia para reducir aún más las importaciones mediante la fabricación local. Se espera que la factura de importaciones se siga reduciendo, impulsado por la industria del petróleo y el gas, cuando el país comience a producir su propio petróleo en el 2030. Y dada la importancia del café para la economía mundial, en Indonesia se lleva a cabo por primera vez un prestigioso evento mundial de café de especialidad, la segunda edición del World of Coffee Asia, que reunió a más de 400 marcas de café y profesionales de la industria de todo el mundo, incluidos agricultores, baristas, empresarios y entusiastas del café. Destacamos que Indonesia ocupa el cuarto lugar entre los mayores productores de café del mundo. Este país ha sido elogiado como un lugar apropiado por su doble papel como productor, líder de café y como importante mercado consumidor en Asia al mismo tiempo. Así las cosas y el café. Vamos a una segunda pausa y al regreso hablaremos en Economía 360 de Rusia, que acoge el Foro Internacional World Atomic Week, un evento que reúne a representantes de más de 100 países, además de la presencia del director de la Oficina General de la Organización Internacional de Energía Atómica. Los datos a la vuelta, no se retire.
Gracias por seguirnos en Impacto Económico. En Economía 360 nos vamos hasta Moscú porque Rusia acoge el Foro Internacional World Atomic Week, un evento que reúne a representantes de más de 100 países y que cuenta también con la presencia del director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien destacaba el papel histórico de Rusia como pionero en el desarrollo de la energía nuclear. El encuentro, organizado por la corporación estatal Rosatom en el marco de su 80 aniversario, busca firmar unos 50 acuerdos de cooperación tecnológica y promover también un futuro energético seguro mediante la primera cumbre nuclear de la historia. La celebración evidencia el liderazgo de Rusia en energía atómica civil, contrastando con la crisis energética que afecta a Europa por precisamente las sanciones contra Moscú. La participación masiva de países del sur global refleja la creciente multipolaridad en el sector, donde Rusia consolida alianzas tecnológicas basadas en transferencia de conocimiento y en no condicionamiento político. Es un gran placer, un gran honor estar aquí con ustedes en este importante evento, la Semana Atómica Mundial, que como bien han dicho los señores Kirienko y Novak, llega en un momento muy especial para la energía nuclear a nivel mundial. Hacerlo aquí en Moscú tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque, como también se recordó, este país ha estado históricamente a la vanguardia del desarrollo de la energía nuclear. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, interviniendo ante una reunión de cancilleres del G20 al margen de esta semana de alto nivel de la ONU, declaró que las sanciones unilaterales representan una amenaza seria para la economía mundial. Indicó que estas restricciones económicas, que violan la Carta de la ONU, guerras arancelarias, el chantaje de los participantes del comercio global, socavan de alguna manera las cadenas de suministro en todo el mundo. Односторонние экономические санкции, грубо нарушающие устав ООН, и тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли в грубое нарушение норм Всемирной торговой организации не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок. Cambiamos de tema. La deuda pública de Francia alcanzó un récord histórico en el segundo trimestre de 2025, superando por primera vez los 3,4 billones de euros. Según el Instituto Nacional de Estadística, esto equivale al 115,6% del Producto Interno Bruto frente al 113,9% del trimestre anterior. Este aumento de casi 71.000 millones de euros se debe sobre todo a la emisión de bonos de captación de depósitos. Con este nivel de endeudamiento, Francia se mantiene como el tercer país más endeudado de la Unión Europea, solo detrás de países como Grecia e Italia. Y seguimos en ese país. Agricultores franceses se movilizaron frente a la Casa de Europa para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, Mercosur. Denunciaron la contradicción de Bruselas al permitir importaciones que compiten de forma desleal mientras exigen a productores locales normas cada vez más estrictas. Traemos carne, materias primas de otros países, con productos que no nos permiten utilizar en Francia, y ahí es donde está el problema en este momento, aunque tenemos la agricultura más sostenible del mundo. De hecho, cada vez que no producimos aquí, importamos lo que no producimos aquí, y sin normas medioambientales, ya que a menudo hablamos de eso, pero no debemos olvidarlo para otros países. En muchos de ellos no hay salarios mínimos, ni seguridad social, ni asistencia sanitaria. No es lo mismo en absoluto. Para empezar, no tenemos los mismos costes de producción, pero, sobre todo, es para denunciar la hipocresía de Europa y también de algunos políticos franceses, pero sobre todo de Europa. China exhortó a los Estados Unidos a levantar los aranceles considerados irrazonables y a trabajar de manera conjunta para garantizar un comercio bilateral justo. El Ministerio de Comercio ha dicho que solo mediante cooperación y respeto mutuo será posible aportar estabilidad a la economía mundial.
Como ha señalado el presidente Xi Jinping, la vitalidad de las relaciones entre China y Estados Unidos proviene de los intercambios a nivel subnacional. La cooperación económica y comercial a nivel subnacional entre ambos países forman parte integral de las relaciones económicas y comerciales bilaterales y proporcionan una plataforma importante para fortalecer los intercambios comerciales y económicos. En cuanto al comercio de soja, Estados Unidos deberá tomar medidas positivas mediante la cancelación de aranceles irrazonables para crear las condiciones necesarias para la expansión del comercio bilateral e inyectar mayor estabilidad y certidumbre al desarrollo económico mundial. En otro tema, el gigante Amazon acordó pagar $2.500 millones para resolver una demanda de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos que le acusaba de prácticas engañosas para inscribir a clientes en su servicio Amazon Prime. Por la Comisión Federal de Comercio, la compañía registró a millones de clientes en la suscripción anual de $139 mediante procesos de pago confusos, ocultando información clave sobre costos y renovaciones automáticas y dificultando la cancelación del servicio. El regulador sostuvo que Amazon creó un sistema de cancelación intencionalmente complicado, conocido internamente como Ilíada, en alusión a la larga guerra de Troya, donde los usuarios debían navegar por múltiples pasos y enlaces poco visibles para salir de Prime, mientras que los botones para aceptar la suscripción eran mucho más evidentes. Como parte del acuerdo, Amazon deberá reformar sus procesos de inscripción y cancelación, ofreciendo opciones claras para rechazar la membresía, procedimientos de cancelación más sencillos y divulgación transparente de precios antes de cobrar a los consumidores. La empresa, que no admitió haber actuado mal, afirmó que siempre ha respetado la ley y que este acuerdo le permitirá concentrarse en la innovación y en mejorar el valor que ofrece a sus millones de miembros Prime. Asimismo, la Comisión Federal de Comercio celebró el fallo, destacando que representa una de las mayores recuperaciones financieras en un caso de protección al consumidor y reafirmó su compromiso de defender a los ciudadanos frente a prácticas abusivas de grandes corporaciones. La Casa Blanca ha amenazado de despidos masivos si los demócratas no aprueban una extensión del gasto público para financiar al gobierno hasta finales del mes de noviembre. Según un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto, la administración no se limitará a licencias temporales ante un posible cierre y ordena a las agencias preparar planes de reducción de personal para todos los empleados si persiste la falta de fondos. Actualmente, los republicanos tienen mayorías frágiles en ambas cámaras del Congreso y aunque la extensión ya pasó en la Cámara, en el Senado se requieren 7 votos demócratas para aprobarla. Los demócratas buscan restituir gastos en áreas como salud y educación, pero los republicanos sostienen recortes de gran magnitud aprobados en la última ley presupuestaria que redujo unos $2 billones para la próxima década. El liderazgo demócrata ha respondido con dureza mientras que la polarización persiste y la fecha límite se acerca. Si no hay acuerdo, el presupuesto podría agotarse y desatar con ello un cierre de gobierno tras el 30 de septiembre, con un resultado que podría prolongarse hasta mediados de noviembre para una votación final. Vamos a cerrar con indicadores petroleros al cierre de la presente jornada y empiezo con el petróleo intermedio de Texas, que marca $65.22, una ligera alza de 23 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica un poco más arriba, $69.58, 27 centavos de dólar más arriba que la jornada anterior para esta cesta petrolera, y el crudo promediado por la OPEP marca más arriba, $70.79 centavos, un alza de $1 y 71 centavos de dólar al cierre de la jornada. De esta manera finalizamos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también a través de Telegram, el servicio informativo, sobre todo económico, de Telesur las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.